Auspicia este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los consumidores. Ustedes saben que en esta vocación que tenemos de intentar fortalecernos como consumidores a partir del conocimiento de cuáles son nuestros derechos y a partir también acceder a una clara noción acerca de cuáles son las herramientas concretas que tenemos para hacerlos valer, nos importa mucho también que usted conozca y vaya teniendo un paneo acerca de las diferentes realidades nacionales. Para eso hemos invitado a lo largo de estos años a especialistas de todo el país, a autoridades vinculadas a la protección de los derechos de los consumidores. Pero muchas veces tenemos la gran oportunidad en nuestro programa de contar con ciertas perlas que nos permiten también tener una noción y una visión acerca de cómo funciona la temática de la protección de los consumidores fuera del territorio de nuestro país. Y hoy es uno de esos días privilegiados porque hoy tenemos la gran ocasión y la gran posibilidad de conversar con el profesor Guillermo Orozco Pardo, que es catedrático de la Universidad de Granada en España, además de un gran amigo y al cual admiramos mucho, y le pedimos que se acerque a nuestros estudios para poder compartir justamente una idea acerca del estado de la protección del consumidor en Europa y particularmente en España. Aprovecho, como lo hacemos semanalmente, a invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página oficial consumorespeto.com.ar, nuestro sitio en Facebook, Consumo Respeto, y le decíamos ya la semana pasada también, nuestro espacio en Twitter, que es Javier Weintraub, para que, a través de todos estos medios nos hagan llegar sus inquietudes y nosotros también poder compartir con ustedes todo lo que podemos brindarle, además del contenido de nuestro programa, en términos de información, noticias y orientación en lo que hace a la protección de los consumidores. Así que enseguida estaremos con estos temas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Trabajador, ojo, no es solo el que se levanta a las 6 de la mañana, sino también el que llega a las 6 de la mañana, el que ejerce el derecho y el que le entra derecho. El que taladra lo es, y el que taladra también. La que se esfuerza por llegar alto y la que llega alto. Por eso, trabajadoras y trabajadores, unamos nuestras fuerzas y marchemos. John Fuss, las únicas zapatillas hechas para no hacer nada. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Guillermo, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una presentación formal, es una costumbre que tenemos aquí. Tuvimos que seleccionar arbitrariamente unas poquitas apostillas de tu extenso currículum. Estamos con el doctor Guillermo Orozco Pardo, que es abogado, obviamente, y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada y presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Granada. Además, un gran amigo y nos honra con su visita a la Argentina. Muchas gracias por recibirme hoy aquí en vuestra casa.
Bueno, y además queríamos aprovechar tu visita al país. Días atrás compartimos un magnífico seminario organizado por el Consejo de la Magistratura de la ciudad, donde nos has brindado una visión acerca de las principales cuestiones que hoy atañen al derecho europeo y al derecho español en lo que hace a la protección de los consumidores, y quizás de manera más escueta y quizás más focalizada a problemas concretos de la gente, queríamos tratar de compartir con nuestro gran público todos estos temas. Y quizás para romper un poco el hielo, decía aquí un conductor tiempo atrás, preguntarte cómo es la situación, el estado de la situación de la protección de los consumidores en España. Bien, la situación de la protección de los consumidores en España, desde el panorama legislativo, pues efectivamente tenemos una panoplia de normas evolucionadas, mejorables. Por ejemplo, no tenemos un código de consumo, tenemos una legislación muy influida o muy influenciada por la Unión Europea, y por tanto al consumidor español, supongo que como al consumidor argentino o de otros muchos países, o el brasileño también por uno cercano, leyes no nos faltan. Lo que nos faltan es respeto y aplicación efectiva de esas leyes. O sea, tenemos una sensación parecida, como que tenemos una gran, no sé si decía asimetría o dos planos bastante claros entre lo que hace la consagración de los derechos y la eficacia de los mismos, ¿no? Eso es. Perdón. Sí, bueno, claro, es que, vamos a ver, el primer lugar es que el tema es que la ley se parte de un supuesto, y es que todo el mundo conoce la ley, todo el mundo respeta la ley. Si esto fuera así, no tendríamos ni jueces, ni abogados, ni tribunales. Y como los tenemos, quiere decir que no es verdad. En segundo lugar, el consumidor hoy no es consciente realmente de la debilidad o la fragilidad de sus derechos, sobre todo en lo que atañe a todo lo que son los servicios de la sociedad de la información, donde el consumidor posiblemente no es conocedor del alcance de los riesgos a los que pueda estar sometido, porque las técnicas de marketing y la necesidad de adquirir nuevos productos y servicios le llevan. Y en tercer lugar, no sé cómo estará la situación en Argentina, pero en España y en algunos otros países de Europa sucede que la crisis singularmente ha llevado a la crisis inmobiliaria y al sobreendeudamiento. Y eso ha dejado sin protección a muchos consumidores que están en riesgo de exclusión del sistema. Bueno, la problemática es compleja. Nosotros, bueno, compartimos el diagnóstico en términos de lo que decías al principio. La Argentina, creo que dentro de lo que es el contexto americano, es uno de los países cuya legislación es de las más avanzadas, pero tal vez la percepción del ciudadano de a pie es que todavía está lejos de un estadio cercano al ideal. Y hay un gran tema que tiene que ver con el desconocimiento, ya no solo de los consumidores, sino muchas veces de los decisores, ¿no es cierto? Nosotros desde este espacio obviamente tratamos de contribuir humildemente a que la gente conozca sus derechos. Nos parece que es una forma de fortalecer al consumidor. A veces la experiencia práctica también dice que cuando uno invoca un derecho concreto, le presta mucho más atención que cuando se muestra vulnerable en términos del conocimiento. En España, digamos, esto parece insinuarse lo que nos decís, el ciudadano de a pie pareciera todavía estar en un estadio lejos de lo deseable en términos del conocimiento de sus derechos. Sí, yo creo que el consumidor no es conocedor ni de sus derechos, ni de la ley que los ampara. Pero también es verdad que el consumidor no sabe cómo se tiene que hacer una intervención quirúrgica si le van a operar de una apendicitis. Quien tiene que saber es el médico, y quien tiene que establecer un sistema adecuado para que esa intervención quirúrgica se lleve adelante con éxito es el Estado o el organismo o la empresa que le presta ese servicio. Y yo creo que esto también es así. No podemos o no debemos desplazar al consumidor la obligación o el deber de que se respeten sus derechos. Los derechos, como tú como jurista y como profesor que eres también como yo, sabes que los derechos tienen un titular que es el consumidor, pero luego tiene un sujeto pasivo que es la otra parte, la empresa o profesional, que es la que está obligada a conocer esos derechos y a respetarlos, porque ella es la que obtiene el beneficio. Por tanto, desplazar la responsabilidad de que se respeten o no los derechos al consumidor no me parece justo. Además, para eso están las organizaciones de consumidores, en las que el Estado debería de apoyar, lo mismo que se apoya a los sindicatos, a los partidos y a otras instituciones u organizaciones sociales que representan intereses legítimos de la sociedad, considerar que las organizaciones de consumidores y las de empresarios también, pero yo hablo por las de consumidores, deberían de tener un apoyo, un respeto y una difusión mucho mayor de la que hoy tienen reconocida por los Estados. ¿Y eso cómo está en España? Porque hemos tenido noticias que en los últimos años se ha desmantelado gran parte de
de aquello que el Estado asignaba a la institucionalidad. Digo, por ejemplo, el Instituto Nacional del Consumo, que fue señero y no existe más. Bueno, lo que se ha hecho en España ha pasado con el Instituto Nacional de Consumo, ha pasado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la de la competencia. Había un exceso de aparato administrativo, por imposición de Bruselas, hubo que restringir, y lo que han hecho es crear como una especie de gran agencia nacional que acumula competencias que antes estaban repartidas. Ahora bien, dicho esto, hay que decir algo importante. Primero, la crisis económica ha perjudicado, como siempre, al más débil. En segundo lugar, como decíamos antes, pues es interesante que aquí en Buenos Aires pues sea el Poder Judicial el que se encargue de realizar acciones formativas, y no solo de difusión, sino acciones técnicas formativas de lo que es el derecho de consumo para el conocimiento de la autoridad judicial, para el conocimiento de jueces, de fiscales y abogados y de todos los agentes implicados. Y por tanto, ahora mismo nosotros podríamos resumirlo como decía Fukuyama. Los ciudadanos tenemos todo un conjunto de mecanismos de defensa muy bien estructurados para hacer frente a un abuso del Estado, pero frente a las multinacionales somos auténticos súbditos. Y me comentaba antes nuestro colega Fernando, con el que hemos estado en la Secretaría de Comercio, y es verdad, empieza a haber estados que son súbditos de las propias multinacionales. Y eso sí es un peligro al que debemos de atardar a los poderes públicos. Cuidado, porque ese es un camino que si se emprende va a ser peligroso. ¿Y qué podrías agregar en relación a eso, que es un tema realmente preocupante y muy concreto además? Bien, pues que si un ciudadano tiene un problema de orden legal, inmediatamente puede acudir a un abogado, puede pedir una habeas data, una habeas corpus, puede invocar sus derechos fundamentales a las comunicaciones, al secreto de la intimidad. Sin embargo, cuando él está en manos de la prestación de un servicio, pensemos en el transporte aéreo, en manos de una multinacional, pues está completamente inerme, no tiene medios de defensa. A mí, personalmente, cuando el famoso volcán innombrable que había por Dinamarca o por Islandia, se dice que había establecido una capa de silicio en la atmósfera y los aviones no podían volar, pues yo estaba en el aeropuerto de Heathrow y tuve que estar 48 horas en un hotel que tuve que pagar yo porque la compañía aérea, la British Airways, no hizo nada por mí. Me ignoró completamente. Por ejemplo, era como un Tom Hanks español, digamos. Claro, pero porque no hay en los aeropuertos una oficina de protección del consumidor independiente que dependa pues del gobierno de Buenos Aires o del gobierno de la nación. No me da igual. En mi país igual. Los grandes aeropuertos deberían de tener una oficina de atención, información y protección del consumidor. Guillermo, vos me comentabas en alguna de las conversaciones que hemos mantenido en estos días, un tema que realmente me pareció no solo muy interesante, sino que además muy vinculado a temas comunes a la afectación de los consumidores en todos los países. Me dabas el ejemplo, tú eres cliente de un banco determinado en España y que cuando vas a otro país y ese banco se maneja hasta inclusive con la misma gráfica, con las mismas consignas y con el mismo lema, pareciera como que se trata, no te reconoce, ¿no? En términos que es una globalización de beneficios, pero no una cuestión de costos o de consecuencias. Y también otra cuestión, mezclo dos temas, aprovechando que este fin de semana se juega la final de la Champions en Milán. Vos me decías también este tema de un caso que es bastante particular, ¿no? Yo contrato un hotel con una antelación, después me lo cancelan, me pagan la indemnización tarifada y después lo venden a muchas veces más. Y todo este tipo de situaciones de desamparo, ¿no? Bien, ¿cuáles son temas, herramientas? En primer lugar, las multinacionales luchan con armas globales, los estados y los ciudadanos luchamos con armas fragmentarias. Es decir, ellos se entienden muy bien a nivel multinacional. Cuando les interesa, fragmentan la empresa para que la empresa española aquí en Argentina no responda por lo que haga la empresa en Brasil, y cuando les interesa son multinacionales. Es decir, son nacionales fragmentarias para defenderse y son multinacionales cuando les interesa. Y nosotros, sin embargo, somos ciudadanos que luchamos con armas nacionales, independientes unas de otras. Y llegamos al absurdo que en un mismo avión vayan dos ciudadanos de distintos países y según su estatuto jurídico y donde hayan adquirido el pasaje aéreo, uno va a tener unos derechos como pasajero y otro no los va a tener.
Entonces, mire, la igualdad de los ciudadanos, ¿dónde está? Por eso yo abogaba porque también se vaya a una multinacional del derecho de consumo, es decir, grandes pactos entre la Unión Europea, los Estados Unidos y los estados de Mercosur, para que entre todos hagamos una estructura de protección del consumidor común a todos nuestros ciudadanos. Eso es una tarea que excede a los esfuerzos de los gobiernos de mi país o del país argentino, pero bueno, a lo mejor para eso está la ONU y otros organismos internacionales. Por otra parte, el problema es cuando defraudar el derecho del consumidor es más rentable que respetarlo. Es decir, si yo soy un forofo de mi equipo y yo tengo la certeza de que Boca va a jugar la final de la Intercontinental en Casablanca... Pero ¿podemos tomarlo como una declaración? Sí. Que a nivel... Bueno, vamos a confesar que el domingo fuimos a la Bombonera. A la Bombonera. Bien, yo ya un año antes sé que mi equipo va a estar en la final, estoy seguro que la voy a ganar, y yo adquiero mi habitación para 3 noches en el hotel en Casablanca a un precio. Y una semana antes de la final me dicen que esa reserva queda anulada, porque esa misma habitación ahora la pueden colocar por 10 o por 8 o por 7.000 euros. Solución, yo reclamo, a mí me indemnizan, aquí tiene usted los 300 euros de su reserva, y claro, ellos ganan mucho más incumpliendo la norma. Y ahora ese análisis económico perjudica al consumidor. Solución, hay que adaptar medidas para que incumplir la ley sea algo que penalice y no beneficie. Y por tanto, ahí aparece el concepto norteamericano de los daños punitivos, por ejemplo. Es decir, una indemnización al consumidor de tal cuantía que a la empresa deje de interesarle incumplir la norma. Bueno, eso es fantástico. Nosotros tenemos una norma que incorpora el daño punitivo con una deficientísima técnica legislativa, pero que puede ir en línea con esto que planteas. Se trata de desalentar el incumplimiento, es decir, que convenga más cumplir que incumplir. Hoy pareciera que la cuenta viene por el otro lado, ¿no? Viene por el lado del incumplimiento. Guillermo, contanos un poco, yendo un poco a la situación del consumidor de carne y hueso en España, ¿por dónde vienen los mayores reclamos? Hoy la gente, ¿dónde tiene su mayor disconformidad? Nosotros tenemos todo un ranking aquí, probablemente se coincide. Será el mismo. Es decir, las empresas de telecomunicaciones. Perfecto. Son las primeras. Y si nos preguntamos las causas, ¿por qué? Porque las telecomunicaciones son un elemento vital para el desarrollo digno de un ser humano. Hoy las telecomunicaciones son tan necesarias como el aire o como el agua. Y sin embargo se siguen viendo como un mero producto de mercado. No se les dota del matiz social universal que deberían tener, en primer lugar. En segundo lugar, porque en las telecomunicaciones el público joven es mayoritario. Y el público joven solo sabe que quiere el último teléfono smartphone de última generación y que quiere una cuota ilimitada de llamadas y para descarga. No se preocupa de más. Problema, no se leen los contratos. Y como no se leen los contratos, se encuentran luego con penalizaciones, con sobrecostes, con sobrecargas o con modificaciones unilaterales de sus tarifas que no esperaban. Y entonces las reclamaciones son enormes. Hasta el punto de que en mi país se ha tenido que crear, nosotros tenemos adheridas a las empresas de telecomunicaciones, pero incluso se ha creado un órgano arbitral específico para telecomunicaciones, por el nivel. En segundo lugar, las entidades financieras. Las entidades financieras también son objeto de un elevado número de reclamaciones, pero no están adheridas al sistema arbitral de consumo, sino que tienen como disciplina al servicio de reclamaciones del Banco de España, que no es dirimente. Es decir, los dictámenes del servicio de reclamaciones no son ejecutivos, no son vinculantes. ¿Cuál ha sido entonces el problema para las entidades financieras? Que los jueces han empezado ya a entrar en las temáticas y las acciones colectivas han llegado a los juzgados y se están produciendo reclamaciones muy importantes, y ahora tenemos pendiente, cual espada de Damocles, el tema de la cláusula suelo, que estamos pendientes de la sentencia del Tribunal de Justicia. Contanos un poco, porque acá en Argentina no se sabe qué es la cláusula suelo, porque nosotros, yo te contaba el otro día que no tenemos un mercado hipotecario desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en España? ¿Qué es la cláusula suelo y qué es lo que ha dicho fundamentalmente la justicia? Vamos a ver, está diciendo, ¿no? El dinero ya es un bien de consumo.
el dinero era un instrumento de inversión para los ricos, pero ahora es un bien de consumo de los ciudadanos. Y los ciudadanos han convertido ya los contratos de adquisición de vivienda en un contrato de consumo. Pero el contrato de adquisición de vivienda suele ir vinculado a un contrato de hipoteca, es decir, a una garantía hipotecaria por virtud de la cual el ciudadano garantiza ese crédito con el bien que adquiere. Pero suceden varias cosas. Primero, el ciudadano no sabe que la hipoteca no se agota con el valor de la casa, sino que si el valor de la casa es inferior al préstamo que le han hecho, el ciudadano va a tener que quedarse sin su casa y seguir pagando un préstamo por una casa que ya no tiene. Bien, y entre las cláusulas oscuras que se introducían en los contratos estaba la cláusula suelo. ¿Por qué? Porque en virtud de la política del Banco Central Europeo los intereses en Europa han bajado de una manera ya alarmante. Es decir, préstamos hipotecarios que antes estaban al 15, al 17, ahora tienen un Euribor más 0,75. ¿Eso qué significa? El Euribor es un índice que se aprueba por unos organismos europeos. Ese índice de Euribor está ahora, creo que en el 0,10, 0,5. Nosotros le sumamos 0,75 y el interés que yo pagaría por ese préstamo, a lo mejor de 200.000 euros a 20 años, es un 0,75. No vas a matar de envidia. Claro, ese es un negocio ruinoso para el banco. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco introduce una cláusula que dice, si el interés baja más allá, el Euribor baja más allá del 3%, por debajo del 3%, el suelo será el 3%. Pero no dice nada si el interés sube al 12 o al 15. El interés sube y fluctúa. Es libre hacia el cielo, pero hacia el suelo está limitado en un 3, en un 4. Entonces un consumidor se encuentra con que el Euribor está muy bajo, puede incluso que llegue a 0, y reclama y dice, mire que me ha puesto usted un tipo del 13% y yo debería tener un 0,5%. Y le dijeron, no, es que usted firmó en su momento una cláusula suelo. Por debajo del 3, el tipo es inamovible. Bien, comienzan los problemas y se judicializa. ¿Por qué? Porque como los bancos se niegan a venir a los sistemas de mediación y arbitraje de consumo de carácter consensual, donde tenemos la equidad como fundamento y habríamos podido llegar a soluciones menos duras para ello, han acabado los juzgados. El Tribunal Supremo dijo que la cláusula suelo era nula, en una sentencia del que fue ponente Xiol Rius, que la cláusula suelo era nula por falta de transparencia. Es decir, al consumidor no se le había informado de que esa cláusula tenía esas consecuencias. Pero el Supremo dicta una sentencia diciendo que no habrá que devolver las cantidades percibidas en función de la cláusula suelo, sino a partir de su sentencia del mes de marzo de 2013. Claro, los ciudadanos y algunos abogados no se conformaron con esto. Empezó a haber jueces que dictaban sentencias obligando a devolver cantidades anteriores y al final esto ha ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese tribunal ahora mismo estamos pendientes de la resolución judicial, pero ya aviso que el abogado general es favorable a que se devuelva lo percibido desde el primer momento. Hablamos de 5.600 millones de euros. Bueno, el caso es muy interesante y eso sería una verdadera manifestación concreta de los derechos de los consumidores. Guillermo, infinitas gracias por acompañarnos y esperemos que pronto estés de nuevo en el país y nos visites en el programa. Muchas gracias. Para mí ya venir al París latino, como yo creo que es Buenos Aires, es ya un placer y un honor y siempre estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Javier. Auspició este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo.
Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Trabajador, ojo, no es solo el que se levanta a las 6 de la mañana, sino también el que llega a las 6 de la mañana, el que ejerce el derecho y el que le entra derecho. El que taladra lo es, y el que taladra, taladra también. La que se esfuerza por llegar alto y la que llega alto. Por eso, trabajadoras y trabajadores, unamos nuestras fuerzas y marchemos. John Fuss, las únicas zapatillas hechas para no hacer nada. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.